conociendo el propósito de Dios en tu vida. Quiero enfocarme en el Salmo 138:8. David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay algo que el salmista David reconocía en su vida, era que en su vida había un propósito. Si hay algo que es muy importante en cada uno de nosotros, es conocer y saber que en nuestra vida hay un propósito. Porque cuando tú conoces que en tu vida hay un propósito, vas a vivir, le vas a dar valor a la vida que estás viviendo. Porque te darás cuenta que eres alguien especial para Dios. Cuando una persona no conoce su propósito en su vida, vive una vida desalineada al propósito de Dios. Y hoy yo quiero que tú entiendas que tú no eres un error, que tú no eres casualidad, que en tu vida hay un propósito. Y en el Salmo 138:8, David reconocía que en su vida había un propósito. David reconocía que en su vida había un llamado, había un propósito por la cual él había nacido y por la cual había venido a la existencia. Y David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Hay algo que a mí me gusta del salmista David cuando revela su propósito en el Salmo 138:8. Número 1, David reconocía que en su vida había un propósito. Y quiero comenzar por aquí. Es muy importante que tú reconozcas que en tu vida hay un propósito de parte de Dios. Hay un propósito para ti que estás ahí conectado, para ti que estás ahí viendo este video. Hay un propósito de Dios. Y el salmista David reconocía eso. David reconocía que en su vida había un propósito. Número 2, él reconocía que el propósito de Dios se iba a cumplir. Muy importante esto. Número 1, en el Salmo 138:8, David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Número 1, David reconocía que en su vida había un propósito. Número 2, él reconocía que el propósito se iba a cumplir en él. Es muy importante. Yo vengo a decirte, número 1, en tu vida hay un propósito. Número 2, por encima de lo que estás viviendo, el propósito de Dios se va a cumplir. La Biblia dice en Isaías 14: mi mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? Se hará de la manera que yo he dicho, dando a entender que cuando Dios tiene un propósito contigo, Él lo va a cumplir por encima de lo que estés viviendo, por encima de las circunstancias que hoy estés atravesando. Dios tiene un plan y va a cumplir el plan y el propósito en tu vida. A ti que estás viendo este video, hay un propósito para ti. Hay un propósito para tu casa, para tu familia, para tus hijos, la cual tienes que entender que tú no eres un error, que tú no eres casualidad, eres un propósito de Dios. Ahora, número 3, David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. David reconocía que ese propósito venía de Dios. Es muy importante. 3 cosas muy importantes. Número 1, reconocer que hay un propósito. Número 2, reconocer que el propósito se va a cumplir. Número 3, reconocer que el propósito viene de Dios, no viene de los hombres. El propósito que hay en tu vida, ¿sabes por qué razón se va a cumplir el propósito que hay en tu vida? Porque el propósito no viene del hombre. El propósito tuyo viene de Dios. Y David reconocía eso cuando dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El propósito que hay en ti es el propósito de Dios. Por eso Dios te creó para un propósito. Y el propósito, dice la Biblia, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que caminásemos en ellas, para que anduviéramos conforme al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En tu vida, déjame decirte, en tu vida hay un propósito. Yo quiero que tú tengas claro esta palabra, que en tu vida hay un propósito. Y hoy yo quiero hablar sobre la importancia del propósito de Dios en tu vida. Debes de entender que en tu vida hay un propósito. Por eso esta serie se llama Conociendo el propósito de Dios en tu vida. Porque si hay algo que el salmista David nos revela en el Salmo 138:8, es que él reconocía que en su vida había un propósito. Cuando tú no conoces tu propósito en tu vida, vas a vivir una vida desalineada al propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Cuando una persona no conoce su propósito, vive una vida desalineada a las obras por la cual Dios la creó. Cuando una persona no conoce su propósito, invierte tiempo en cosas por la cual nunca nació. Cuando una persona no conoce su propósito, se menosprecia. Escucha bien.
Hay muchas personas que se menosprecian porque no conocen quiénes son en Dios. No conoces el propósito de Dios en tu vida. El no conocer tu propósito en Dios te va a llevar a vivir una vida en menosprecio, una vida desalineada del propósito de Dios, una vida frustrada, una vida, gloria a Dios, en estancamiento, una vida, amén, gloria sea al Señor, invirtiendo tiempo en algo por la cual Dios nunca te llamó. Cuando tú analizas la Escritura, los hombres y las mujeres en la Biblia que no conocían su propósito y estaban invirtiendo tiempo en cosas por la cual no habían nacido. Dios tenía un propósito, escucha bien. Dios tenía un propósito en la vida del profeta Eliseo. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando Dios lo llama a través de Elías? La Biblia dice que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes, dando a entender que Eliseo, aunque Dios tenía un llamado como profeta, él estaba invirtiendo tiempo en algo por la cual no había nacido. Y muchos de nosotros, cuando no conocemos el propósito de Dios en nosotros, invertimos tiempo en cosas por la cual no nacimos. Invertimos fuerza, invertimos recursos en algo por la cual Dios no nos llamó. Eliseo, aunque Dios lo había llamado como profeta, el segundo sucesor del profeta Elías en Primera de Reyes 19. Pero ¿qué estaba haciendo Eliseo? Por no conocer su propósito, estaba estancado, estaba invirtiendo tiempo en algo por la cual él no había nacido. Mira lo que pasa cuando nosotros no conocemos el propósito de Dios en nosotros. Cuando tú no conoces el propósito de Dios en tu vida, vives entretenido en algo por la cual Dios nunca te llamó. Pero cuando tú comienzas a entender que en tu vida hay un propósito, tu vida comienza a ser diferente, tu vida comienza a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Eliseo invertía tiempo, amén, arando con 12 yuntas de bueyes. Él estaba estancado, estaba entretenido en algo por la cual Dios no lo había llamado. Probablemente hay muchos de ustedes, por no conocer el propósito de Dios para tu vida, estás invirtiendo tiempo en algo por la cual Dios nunca te llamó. Porque cuando Dios tiene un propósito, tú tienes que invertir tiempo, invertir fuerza en el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Y hoy yo quiero hablarte sobre la importancia de tú entender que tú no eres casualidad, que tú estás aquí por un propósito. Escucha bien, fue el propósito de Dios que te hizo nacer. Escucha bien, tú estás aquí en esta tierra porque fue el propósito de Dios que te hizo nacer. Si tú no tuvieras un propósito de Dios, tú no hubieras nacido. Porque Dios nunca hace algo sin que en eso haya un propósito. Detrás de todo lo que Dios hace está su sabiduría. Dios nunca hace algo solo por hacerlo. La Biblia dice que en todo lo creado, escucha bien, Dios todo lo hizo con sabiduría. Todo lo que Dios hizo en la tierra, lo hizo con sabiduría. Si Dios te hizo a ti, no te hizo solo por hacerte. Hay un propósito de Dios para tu vida, porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Por eso dice la Biblia que todo lo que Jehová hizo, lo hizo con sabiduría. ¿Qué quiere decir que lo hizo con sabiduría? Que todo lo que Dios hizo tiene un propósito, lo creó para un propósito. Las aves de los cielos, la creación, la tierra, los árboles, el mar, todo lo creado en su creación tiene un propósito. Cuánto más nosotros que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. En tu vida hay un propósito, en mi vida hay un propósito. Tú tienes que saber en esta mañana que tú naciste con un propósito. Más que para tener una casa, para tener un carro, para tener una familia, todo eso no es pecado. Pero tú naciste para que camines en el propósito por la cual Dios te hizo nacer. Más que para estar viviendo, Dios te creó para un propósito en tu vida espiritual. Si tú no conoces que en tu vida hay un propósito, vas a vivir una vida en fracaso, una vida frustrada, una vida en estancamiento, una vida desalineada, una vida sin resultado. Pero cuando tú conoces que fuiste creado en Dios y por Dios y para Dios, para buenas obras, tu vida nunca será la misma. ¿Cómo yo te puedo explicar esto? Porque todos los hombres de Dios en la Biblia, desde el momento que conocieron su propósito, nunca volvieron a ser lo mismo. Escucha bien, nunca nadie volvió a ser el mismo en la Biblia cuando conoció su propósito por la cual había nacido. Y hoy yo quiero que tú entiendas que en tu vida hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia.
Tú y yo nacimos aquí por un propósito. Fue el propósito de Dios que nos hizo nacer. Ese fue el propósito por el cual Dios nos trajo a la existencia. Yo quiero que tú entiendas que fue el propósito de Dios que nos trajo a la existencia. Hay un propósito de Dios para tu casa. Hay un propósito de Dios para tu familia. Y hoy en esta hora Dios quiere que tú entiendas que tú no eres un error. Tú no eres casualidad. Yo quiero que tú te grabes esto en tu mente, que tú naciste por un propósito. Escucha bien. Yo sé que hay mucha gente que desconoce la razón por la cual vive en esta tierra. ¿Sabías tú que el 90% de las personas desconocen la verdadera realidad por qué nacieron? Hay muchas personas que están con vida, llevan 20 años, 30 años y no conocen la verdadera realidad por qué están con vida en esta tierra. Y la verdadera realidad por la cual tú estás con vida no es otra cosa. Fue porque Dios tiene un propósito contigo y te hizo nacer por un propósito, para un propósito y conforme a su propósito. En tu vida tú no eres un error. Tú no eres casualidad. Tú eres un plan de Dios creado, como dice la Biblia, en Cristo Jesús para buenas obras. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan con tu casa, con tus hijos, con tu familia. Mira, no importa quién tú seas. Si estás respirando, en tu vida hay un propósito. No importa quién tú seas niño, seas joven, sea adolescente, sea adulto, sea anciano. No importa quién tú seas, Dios tiene un propósito contigo. Escucha bien, no importa lo que estés pasando, Dios tiene un propósito contigo. Y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Por eso hoy quiero, amén, hablar acerca de conocer que en tu vida hay un propósito. Porque lo primero que el salmista David nos revela en el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Muy importante lo que el salmista David revela en el Salmo 138:8. Lo primero que David nos habla es que él reconocía que en su vida había un propósito. Cuando tú comienzas a entender que en tu vida hay un propósito de Dios en ti, vas a comenzar a entender que no eres cualquier persona. Escucha bien, tú eres especial para Dios, porque si Dios te creó para un propósito, es decir que no eres cualquier persona. ¿Por qué? Porque eres alguien especial para Dios, porque te hizo nacer para algo que Él tiene para tu vida. Hay una misión, hay un propósito en la cual tú debes de caminar, la cual fue la razón y la causa por la cual Dios te trajo a la existencia. Ahora, es muy importante reconocer que en tu vida hay un propósito. Comencemos por ahí primero. Debes de entender primeramente, más que todo, que en tu vida hay un propósito de Dios. Escucha bien, con solo eso te estás dando cuenta que no vales cualquier cosa, que tú vales la sangre de Cristo. Es tan grande el propósito que Dios tiene para tu vida que mandó a Jesucristo a morir en una cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Mira qué tan grande es el propósito por la cual Dios nos trajo a la existencia, que Dios envió a su propio Hijo a morir por ti y a morir por mí. ¿Por qué razón? Porque tú eres tan especial que Él te creó para un propósito. Él te creó con un propósito eterno. Por esa razón y por esa causa, escucha bien, Dios quiere que tú y yo entendamos hoy que somos un propósito de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, lo que me impacta del Salmo 138:8 es que el salmista David reconocía que en su vida había un propósito. Y hoy yo quiero que tú reconozcas, a lo mejor te has menospreciado, a lo mejor piensas que no sirves para nada, pero yo quiero decirte, en tu vida hay un propósito de Dios. Hay un propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. En medio de lo que estás pasando, hay un propósito eterno. Y ese propósito no es del hombre. Ese propósito es de Dios. Y todo propósito de Dios es eterno. El propósito que Dios tiene para tu vida es un propósito eterno. No es un propósito pasajero. Él te llamó con un llamamiento eterno, con un llamamiento santo. Él te creó para buenas obras. Antes de que tú fueras creado, escucha bien, antes de que tú fueras formado, Él primero te creó. Te creó con un propósito y te creó conforme a su propósito. Dios no hace nada sin antes primero no crear un propósito en cada uno de nuestra vida. Por eso es muy importante que tú entiendas que tú no estás aquí por un error. Tú estás aquí, gloria sea al Señor, porque tienes un propósito de Dios en tu vida. Cuando Dios hizo nacer
al profeta Jeremías, Dios le dijo antes que naciese, antes le dice, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, Jeremías ni había nacido, escucha bien, en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías era un joven, era un muchacho, y Dios lo llama, y Dios le describe la razón de su existencia, y Dios le dice, antes de que naciese te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero Dios le dice a Jeremías, fue antes. O sea que Jeremías, según la Biblia, ni siquiera había nacido, pero ya Dios había creado su propósito y su llamado. Cuando Jeremías nace a la tierra, ya había un propósito que lo estaba esperando para que caminara en ese propósito por la cual Dios lo había traído. Es decir, que en tu vida ya está el propósito de Dios. Si tú naciste, si tú estás con vida en esta tierra, es la evidencia más grande que en tu vida ya está el propósito. Tú tienes que descubrir ese propósito. Por eso la Biblia dice en Isaías 29:11, en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el Señor. Pensamientos de bien y no de mal. Dios no dice yo sé los planes que voy a tener o que estoy teniendo, no, que ya tengo. Escucha bien, ya tengo, dando a entender que el propósito de Dios tú tienes que descubrirlo. Escucha bien, tú tienes que descubrir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para tu vida ya fue creado. El propósito de Dios ya está firme. Lo que a ti te corresponde es descubrir ese propósito para caminar en ese propósito. Pero ¿cómo descubres el propósito de Dios en tu vida? ¿Cómo caminas en el propósito de Dios en tu vida? Es una pregunta. Número uno, la primera herramienta es reconociendo que en tu vida hay un propósito. Porque si tú no sabes que en tu vida hay un propósito, no puedes descubrir tu propósito. Tú no puedes darle seguimiento a algo si no sabes que tienes algo de parte de Dios. Tú no puedes descubrir tu propósito sin antes no saber que en tu vida hay un propósito. Cuando tú descubras tu propósito, lo primero que tendrás que saber es que en tu vida hay un propósito. Porque desde el momento que tú sabes que hay un propósito, que naciste para algo en esta tierra, la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú no estás aquí para que vivas en depresión. Tú no estás aquí para que vivas menospreciándote. La Biblia dice que fuiste creado para buenas obras. Dios no te creó para que estés esclavizada al pecado, esclavizada a la depresión, esclavizada por el diablo, por los demonios. No, tú estás aquí por un propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Lo que te hizo nacer fue el propósito que Dios tenía para tu vida. Fue el propósito de Dios. Julio, gracias, Dios te bendiga. Fue el propósito de Dios que te hizo nacer en esta tierra. Déjame decirte, si tú estás con vida, fue por el propósito que Dios tiene para tu vida. No hay otra cosa más grande. Porque vivir una vida sin propósito no tiene sentido. Lo que le da sentido a la vida que tú tienes, ¿tú sabes qué es? Es el propósito de Dios. La vida sin propósito no tiene sentido. Por eso hay muchos de ustedes que se menosprecian. Cuando una persona se menosprecia, ¿por qué causa y por qué razón viene el menosprecio? Porque desconoces la razón de tu existencia. Desconoces por qué estás vivo. Desconoces para qué vives. Desconoce cuál es la razón por la cual Dios te creó. Cuando una persona se menosprecia, escucha bien, es la razón y la causa que no conoce su propósito, que no sabe quién es en Dios. Pero cuando tú sabes quién es en Dios, déjame decirte que tú nunca volverás a ser el mismo. Tú nunca volverás a ser la misma, porque entiendes que tú no eres un error. Tú no vales cualquier cosa. Tú vales la sangre de Cristo, que eres tan importante para el Padre, que el Padre envió a Jesucristo a morir en una cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Fue tan grande el amor que Cristo dio su vida en una cruz del Calvario, revelando que el amor de Él es un amor eterno, es un amor que sobrepasa todo entendimiento. En tu vida, hombre, joven, no importa quién tú seas, yo quiero hablar contigo de parte de Dios. Tú no eres un error. Tú no eres casualidad, tú eres un propósito de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y David reconocía que en su vida había un propósito. Número uno, hoy Dios te dice que en tu vida hay un propósito. Número dos, el propósito es de Dios. El propósito no es del hombre. Y si el propósito es de Dios, se va a cumplir por encima de cualquier circunstancia. El propósito de Dios se va a cumplir. Él va a cumplir ese propósito en tu vida. Él va a cumplir ese propósito en tu casa, en tu familia. Él va a cumplir, gloria sea al Señor, ese propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Dios va a cumplir ese propósito eterno.
Hay un propósito de Dios que es eterno para tu casa, para tu familia, joven, hombre. No te menosprecies, que en tu vida hay un propósito. Ahora, ¿cómo descubres ese propósito? Escucha bien, ¿cómo descubres el propósito? Porque la serie que estamos tocando hoy, escuche bien, hoy estamos hablando la segunda parte, ya tocamos la primera parte, hoy estamos hablando la segunda parte, amén, bajo el tema conociendo el propósito de Dios. Y Dios me ha puesto en mi corazón, amén, por el Espíritu Santo, que hay muchos de ustedes que esta palabra, que esta serie de conociendo el propósito de Dios en tu vida va a despertar mucha hambre, los va a llevar a conocer quiénes son en Dios, los va a llevar a conocer su propósito, su llamado, los va a llevar a entender que ustedes no son cualquier persona, que estás aquí por un propósito. Tú estás aquí en esta tierra por un propósito de Dios. Fue el propósito de Dios que te hizo nacer. Fue el propósito de Dios que te mantiene con vida. Es el propósito de Dios que todavía te mantiene firme en medio de la circunstancia. Por eso es muy importante que tú entiendas que en tu vida hay un propósito. Ahora, ¿cómo conozco el propósito de Dios para mi vida? Es muy importante. ¿Cómo conocemos el propósito de Dios para nosotros? Número 1, conociendo que hay un propósito. Eso es lo primero. Número 2, conociendo que el propósito es de Dios, no es del hombre. Escucha bien. Ahora, ¿cómo conozco ese propósito? La Biblia dice, escucha bien, la Biblia dice en el libro de los Salmos, Salmos 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes andar. Número 1, debes de conocer que en tu vida hay un propósito. Número 2, el propósito es de Dios. El propósito en tu vida no es del hombre. Es un propósito de Dios. Número 3, ¿cómo conozco ese propósito? Si tú ya sabes que hay un propósito en tu vida, ahora, ¿cómo conoces ese propósito? La Biblia dice en el Salmo 32:8, un texto clave. Dice, ve, te haré entender y te enseñaré en el camino en el que debes andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Mira, Dios quiere enseñarte, Dios quiere darte entendimiento para que sepas en el propósito, en el camino en el cual debes andar. Ahora, ¿cómo Dios te enseña? ¿Cómo Dios te da entendimiento? Acercándote a Él, buscando su presencia. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La clave para que descubras tu propósito, número 1, es conociendo que en tu vida hay un propósito. Número 2, conociendo que ese propósito se va a cumplir y que ese propósito es de Dios. Número 3, acercándote a Dios. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Con qué intención tú te vas a acercar a Dios? Para conocer más tu propósito y tu llamado y tu asignación y conocer quién es en Dios. Número 2, ¿con qué intención Dios se acerca donde estás tú cuando tú te acercas a Él? Amén, Salmos 32:8, te haré entender, dice Dios, y te enseñaré en el camino en el cual debes andar. Para que Dios te enseñe y te haga entender y te revele tu propósito y tu llamado, tienes que acercarte a Él. Santiago 4:8, la Biblia dice, acercaos a Dios y Él y Dios se acercará donde estás tú cuando tú te acercas a Él. Y cuando Dios se acerca a donde estás tú, dice Salmos 34:8, Salmos 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré en el camino en el cual debes andar. Dando a entender que para que Dios te enseñe, tú tienes que acercarte donde está Dios. Buscar su presencia constantemente será la clave para que Dios te revele tu propósito. Escucha bien, para que Dios revele el propósito para tu vida, tendrás que mantener una constante búsqueda. Como dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando tú te acercas donde está Dios, Él se va a acercar donde estás tú. Y cuando Él está cerca de ti, Salmos 32:8 nos revela qué es lo que Dios va a hacer. Dice, te haré entender, te enseñaré en el camino en el cual debes andar. Dios te va a enseñar, Dios te va a dar entendimiento de tu propósito. ¿Pero cuándo? Cuando dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La misión tuya, número 1, es conocer, saber que hay un propósito, saber que ese propósito es de Dios. Número 3, acercándote a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, Dios se acerca donde estás tú, te enseña
te dé entendimiento en el camino en el cual debes andar. Debe de haber un acercamiento de ti hacia Dios para que Dios se acerque donde estás tú y te revele ese plan y ese propósito. Tú tienes que entender que hay un propósito de Dios, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Tú no eres casualidad. ¿Cómo descubres ese propósito? Acercándote a Dios. Ahora, escucha bien. Cuando tú te acercas a buscar a Dios, ya tienes conocimiento que hay un propósito. Por eso yo primero quiero hablarte de reconocer que en tu vida hay un propósito. Porque en el Salmo 138, David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, lo primero que David sabía era que en su vida había un propósito. Porque tú no puedes acercarte a Dios para que te revele su propósito sin antes no conocer que en tu vida hay un propósito. Tú no puedes darle seguimiento a aquello que no sabes que tienes para tu vida. Tú solo le vas a dar seguimiento o le vas a dar continuidad en una búsqueda cuando tú sabes que hay algo para tu vida que es de parte de Dios para tu vida. Por eso es que el primer paso para tú descubrir tu propósito es reconociendo que en tu vida hay un propósito. Número 2. Ese propósito se va a cumplir en tu vida. Número 3, el propósito no es del hombre. El propósito es de Dios para tu vida. En tu vida hay un propósito, pero es de Dios. No es un propósito del hombre, es el propósito de Dios. Ok, si ya sabes estas 3 cualidades, ahora ¿qué tú y yo vamos a hacer? Santiago 4:8, acercaos a Dios. ¿Con qué intención me acerco a Dios? Queriendo conocer mi propósito. ¿Por qué? Porque ya sabes, número 1, que hay un propósito para tu vida. Número 2, el propósito es de Dios. Número 3, el propósito se va a cumplir por encima de lo que estés viviendo. No importa quién eres, no importa lo que estés viviendo, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. 3 principios que debes de tener para acercarte a Dios. Cuando tú conoces que en tu vida hay un propósito, cuando tú conoces que el propósito es de Dios, cuando tú conoces que el propósito se va a cumplir, ahora tú vas a hacer lo que dice Santiago 4:8, acercaos a Dios. Ahora, ¿con qué intención y con qué conocimiento te vas a acercar a Dios? De que Él te revele su propósito, de que Él te revele tu llamado, porque ya sabes que en tu vida hay un propósito. Y cuando te acercas donde está Dios, Santiago dice, Dios se acercará donde estás tú. Y cuando Dios se acerca, viene con esta intención de revelarse a tu vida, de darte conocimiento, de darte sabiduría del propósito por la cual Él te hizo nacer, o por la cual Él te tiene con vida, y por la cual Él te trajo a la existencia. En el Salmo 32:8, David nos revela lo que va a pasar cuando Dios se acerca donde estás tú. Cuando tú te acercas a Él y luego Dios se acerca donde estás tú, en el Salmo 32:8 nos revela lo que va a hacer Dios cuando se acerca donde estás tú. Dice, ve, te haré entender, te enseñaré el camino en el cual debes andar. Mira qué poderoso. Es decir, que tú en tus propias fuerzas no puedes tener entendimiento cuál es el propósito de Dios para tu vida. Aunque sepas que en tu vida hay un propósito, pero tú no puedes descubrir ese propósito si no te acercas a Dios y Dios no te lo enseña. Por eso es muy importante que tú no te conformes con solo saber, escucha bien, no te conformes con solo saber que en tu vida hay un propósito. No, tienes que acercarte a Dios para descubrir tu propósito, porque hay muchos de ustedes que saben. Muchos de ustedes a lo mejor saben que tienen un propósito, pero hay un problema. No le estás dando continuidad para descubrir tu propósito. Hay muchas personas que nomás se quedan, yo tengo un propósito, Dios tiene un propósito, pero no descubres ese propósito buscando a Dios. Y hoy Dios quiere que no solamente te conformes sabiendo que hay un propósito, sino que Dios quiere que te acerques a Él para que el propósito de Él, mediante la búsqueda, se te revele para que puedas conocer genuinamente cuál es tu propósito. Porque todos saben que hay un propósito, todos saben que hay un llamado, pero la pregunta es, ¿sabes cuál es tu llamado del propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito? Si ya sabes que hay un propósito, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese llamado? Debes de descubrirlo acercándote a Dios. Y cuando te acerques a Dios, el salmista David nos revela en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré en el camino en el cual debes andar. Número 1, cuando te acercas a Dios, Dios se acerca donde estás tú. ¿Con qué intención Dios se acerca donde estás tú?
mirando el anhelo que tú tienes de descubrir el propósito que Él tiene para tu vida. Entonces David dice, te haré entender. Número uno, lo primero que Dios va a hacer es que te va a abrir tu entendimiento. Y ese entendimiento que Dios va a abrir es con la intención de que tú conozcas el propósito que Él ya tiene para tu vida. Escucha bien, ese propósito, amén, que Dios te va a revelar es con la intención de que tú conozcas plenamente quién tú eres en Él. Por eso dice, te haré entender, dando a entender que aunque conozcas que hay un propósito, aunque tú reconozcas y sepas personalmente que hay un propósito en tu vida, pero si no te acercas donde está Dios, no podrás conocer cuál es tu propósito, aunque ya tengas conocimiento de cuál es tu propósito. Porque hay personas que saben que tienen un propósito, pero no conocen cuál es su propósito. Entonces, Dios no solo quiere que sepas que hay un propósito para tu vida, sino que Dios quiere que sepas cuál es tu propósito. Por eso dice, te haré entender. ¿Qué entendimiento te va a dar Dios? Del propósito que tú ya sabes que tienes. Porque aunque tú tengas un propósito, no tienes conocimiento de cuál es tu propósito. Por eso cuando Dios se acerca donde estás tú, Él dice, te haré entender y te enseñaré. Dos cosas va a hacer Dios para revelarte el propósito que Él tiene para tu vida. Número uno, te va a dar entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Te va a dar sabiduría. Te va a dar conocimiento, porque a través de la sabiduría tú vas a ir entendiendo por qué estás vivo, para qué vives, por qué estás con vida, por qué naciste. Vas a aprender a conocer dónde tú quieres que Dios camine. Por eso Dios dice, te haré entender. Lo primero es que Dios te va a dar entendimiento para que conozcas tu propósito, para que conozcas tu llamado, para que conozcas cuál es la razón de tu existencia. Gloria a Dios. Eso es muy importante. Número dos, Él dice, ve, te haré entender y te enseñaré. Cuando tú te acercas donde está Dios, conociendo que ya hay un propósito en tu vida, Él te va a dar enseñanza, te va a hacer enseñar. Dice, ve, y te enseñaré. Te va a dar enseñanza de cuál es tu propósito. Por eso es muy importante que cuando tú te acerques donde está Dios, sepas que en tu vida hay un propósito. Y cuando conoces que hay un propósito, Dios dice, te haré entender, te enseñaré. Hay cosas que tú no sabes. Escucha bien, hay cosas que tú sabes que hay un propósito, pero no conoces cuál es tu propósito. Por eso tu conocimiento es limitado. Pero cuando te acercas donde está Dios, Él te va a dar más conocimiento, te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento de cuál es tu propósito. Por eso Isaías 48, 18 dice, yo soy el Dios que te enseña provechosamente y te enseña en el camino en el que debes seguir. Hay un camino, hay un propósito de Dios para tu vida, pero Dios dice, yo soy el Dios que te enseño. O sea, por tu propia cuenta no podrás conocer tu propósito, aún que tú sepas que hay un propósito de Dios para tu vida. O sea, que aunque tú sepas que hay un propósito de Dios para tu vida, no es suficiente. Debes de acercarte a Dios, darle continuidad a esa búsqueda para que Dios te revele ese propósito. Por eso Dios dice, yo soy el Dios que te enseño provechosamente. Dice, y te enseño en el camino que debes andar. O sea, Él es el Dios que te enseña. Cuando tú te acercas donde está Dios, Él te va a enseñar provechosamente. Las enseñanzas que Dios te va a dar de tu propósito son provechosas. Te van a dar crecimiento. Te va a llevar a entender quién tú eres en Él. Te va a llevar a descubrir tu identidad. Te va a llevar a entender el valor que tú tienes en Él. Cuando tú te acercas donde está Dios, Dios dice, yo soy el Dios que te enseño provechosamente. Las enseñanzas de Dios son provechosas, tienen beneficios porque Él te da sabiduría, Él te da entendimiento de la razón de tu existencia para que camines en ese propósito. Porque escucha bien, el éxito tuyo y mío, el éxito más grande de toda persona es poder caminar en el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. No hay éxito más grande de toda persona que nace que aquel que es de caminar en el propósito de Dios. El éxito tuyo y el éxito mío consiste en descubrir y en caminar en el propósito de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el propósito de Dios es el único que es eterno. Los planes de esta tierra son pasajeros. Un carro, un plan de comprar un carro, una casa, tener dinero, eso no es pecado, pero eso no es eterno. Por eso el éxito más grande de una persona es descubrir el propósito de Dios y caminar en él. ¿Por qué?
Porque es el propósito eterno. Es el propósito que nunca tiene fin. Los planes que tú y yo tengamos en esta tierra son pasajeros. Mientras tú vives te funcionan. Pero cuando tú ya mueres, eso ya no te funciona. Pero la Biblia dice que aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia dice en el libro de Proverbios 14:32, para el justo aún en su muerte hay esperanza. ¿Ve? El propósito de Dios es el más poderoso y más valioso en tu vida. Los planes tuyos tienen un valor pero temporal, pero el propósito de Dios tiene un valor eterno. Por eso la Biblia dice claramente en Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios dice que los pensamientos de Él son más elevados. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son eternos. Los planes tuyos y los míos son temporales. A lo mejor tú quieres comprar una casa, un carro, tener una familia, aunque no es pecado, pero no es eterno. El propósito de Dios es eterno. Por eso este es el éxito más grande de toda persona. Conocer el propósito de Dios y caminar en ese propósito porque es eterno. Si tú caminas y tú conoces el propósito de Dios eterno para tu vida, el mejor éxito que habrás tenido en tu vida es descubrir el propósito de Dios y caminar en ese propósito. ¿Tú sabes por qué? Porque es el único propósito que es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Los planes temporales de nosotros son pasajeros. 40, 50, 70, 80 años que tú vivas, cuando tú mueres, los planes terrenales perecen. Ya no tiene nada que ver, se termina. Pero el propósito de Dios es eterno. Por eso el propósito de Dios es tan importante, que Dios quiere que tú lo descubras para que camines en ese propósito. Tú no eres un error. Tú no eres casualidad. Eres un propósito de Dios. Ahora, Dios quiere enseñarte para que camines en ese propósito. La vida de Eliseo, a mí me impacta mucho la vida del profeta Eliseo. Porque si tú analizas la vida del profeta Eliseo, antes de no conocer su propósito como profeta, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, Eliseo vivía invirtiendo tiempo en algo que no era su propósito, enfocado en algo que no era su propósito. Probablemente hay muchos de ustedes, por no saber que hay un propósito, o por no darle continuidad al propósito para descubrirlo, están enfocados en algo que no es tu propósito. Pero cuando ese día Elías le tiró el manto del poder, de la presencia, simbolizando la unción del Espíritu Santo, la vida de Eliseo fue diferente. ¿Por qué? Porque Eliseo entendió que había un propósito para su vida. La Biblia dice que Elías le tiró el manto en la cabeza a Eliseo mientras éste trabajaba con 12 yuntas de bueyes. Y cuando ese manto, que representaba simbólicamente la presencia del Espíritu Santo, hubo en algo en Eliseo que se despertó y comenzó a entender que en su vida había un propósito como profeta, que él iba a ser el segundo profeta después del profeta Elías. Hubo en algo en Eliseo que se despertó cuando le cayó el manto de la presencia de Dios en su cabeza. Y hoy Dios quiere que la presencia de Dios despierte sobre tu vida, sobre tu espíritu, el propósito que Dios tiene para tu vida. Hoy Dios va a despertar tu espíritu, porque cuando el manto de la presencia de Dios le cayó al profeta Eliseo, hubo en algo en él que se despertó, que Dios le reveló que había un propósito, que había un llamado, y comenzó a desenfocarse de lo que no era su propósito y comenzó a enfocarse en lo que sí era su propósito. Cuando el manto de la presencia de Dios le cayó a Eliseo, hubo en algo en él que se despertó. Y hoy Dios quiere que se despierte algo en tu espíritu. Hoy Dios va a despertar tu espíritu, porque aunque en tu vida hay un propósito, hay un llamado, pero el llamado está apagado. Amén, el llamado se ha apagado en tu vida, pero hoy Dios va a despertar tu espíritu para avivar tu llamado, para avivar tu propósito, porque en tu vida hay un propósito. En tu vida hay un propósito de Dios. Dios te trajo con un propósito, y Eliseo estaba enfocado en lo que no era su propósito. Henry, gracias, Dios te bendiga. Eliseo estaba enfocado en lo que no era su propósito. Pero cuando Eliseo le cayó el manto en la cabeza, cuando Elías le tira el manto, que ese manto representa la presencia de Dios, hubo en algo en Eliseo que se despertó. Hay muchos de ustedes que el llamado, que el propósito de Dios está apagado, pero ¿sabes qué? Hoy Dios va a despertar tu espíritu. Hoy la presencia de Dios, por medio de esta palabra que el Espíritu te está compartiendo a través de mí, Él va a despertar tu espíritu
va a despertar tu espíritu y va a haber algo en ti que se va a despertar. Cuando Eliseo le cayó este manto en la cabeza, el propósito de Dios se le fue revelado y comenzó a darle seguimiento al propósito por la cual Dios le había llamado. Hoy Dios va a despertar tu espíritu. Hoy Dios va a despertar tu espíritu, va a despertar esa hambre por la presencia de Dios. Por eso Dios me ha puesto en mi corazón, escucha bien, por eso Dios me ha puesto en mi corazón hablar de este tema, conociendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios me ha revelado que hay muchos de ustedes que van a ser despertados. Así como el manto de la presencia de Dios le cayó en la cabeza a Eliseo y lo despertó, le despertó el espíritu, lo avivó, lo reanimó. Así hoy esta palabra va a despertar tu espíritu, va a despertar una hambre por la presencia tangible del Espíritu Santo de Dios. Hoy te darás cuenta que no eres un error. Te darás cuenta que naciste más que para estar con vida, más que para tener una casa, más que para tener un carro. Te das cuenta que hay un reto para tu vida: conocer, caminar en el propósito por la cual Dios te trajo a la existencia. Hay un propósito grande, más que para tener una casa, más que para tener dinero, que eso no es malo. Pero el propósito de Dios es eterno. ¿Cuál es la diferencia de los planes tuyos con los planes de Dios? Es que los planes tuyos y míos son pasajeros. Lo más que te pueden durar son 80 años mientras tú vives, pero cuando tú mueras eso se termina. Pero la diferencia del propósito de Dios para tu vida, que es eterno, es con la diferencia que nunca se termina, porque Él te creó con un propósito eterno. Escucha bien, los propósitos de Dios son eternos. Los planes que tú y yo tenemos en la tierra son temporales. Por eso el propósito, el plan de Dios, Dios quiere que tú lo descubras. Por eso el propósito de Dios no tiene precio, porque es un propósito eterno por la cual Dios te trajo a la existencia. Los planes tuyos y los planes míos son pasajeros. Una casa, un carro, amén, una profesión. Eso no es malo, no es pecado, pero no es eterno. Hay cosas que tú puedes estar enfocado que no son malos o no es mala, pero no es eterno. Mas sin embargo, la diferencia del propósito de Dios es que el propósito de Dios es eterno. No se compara los planes de nosotros con los planes de Dios. Dios por eso quiere que camines en su propósito, porque en su propósito no solamente, escucha bien, vas a poder tener éxito, sino que tienes una vida eterna. Una vida eterna. El propósito de Dios es lo más grande que una persona puede conocer en su vida, conociendo el propósito de Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a conocer el propósito de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesta a darle continuidad? Hoy que tú ya sabes que hay un propósito, ¿estás dispuesta a conocer ese propósito después de que ya sabes que hay un propósito en tu vida? ¿Estás dispuesto o dispuesta a conocer ese propósito por la cual Dios te trajo a la existencia? ¿Estás dispuesto a acercarte a Dios? Por eso David decía en el Salmos 25:4, David decía: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, muéstrame tus sendas, porque tú eres el Dios de mi salvación. David reconocía que en su vida había un propósito. David anhelaba caminar en el propósito de Dios, pero él le ora a Dios en el Salmo 25:4 y le dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. David sabía que Dios tenía un propósito para él, pero él sabía que si Dios no le revelaba el camino para encontrarse con el propósito, no lo iba a poder descubrir, aunque él ya sabía que había un propósito. Aunque tú sepas que hay un propósito de Dios en tu vida, no basta. Eso no basta. Debes de anhelar, conocer el camino, que Dios te lo revele para encontrarte con ese propósito. Y uno de los caminos que es el verdadero es Cristo Jesús. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. David anhelaba caminar en el propósito de Dios, pero él le ora a Dios que le muestre el camino. David reconocía que aunque él ya sabía que había un propósito, no podía conocer su propósito si el mismo Dios no le revelaba el camino para encontrarse con su propósito. Y ese camino es Cristo. El propósito eterno está en Cristo. El camino es Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente del propósito. Él es la fuente de la paz. Él es la fuente del gozo, del descanso. Cristo es la fuente. Cristo es la fuente
para tu vida. Mira, yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición. Mi anhelo y mi deseo y el deseo de Dios es que tú conozcas el propósito en tu vida. Hoy he compartido esta serie, conociendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en mi corazón que hay muchos de ustedes que van a ser reavivados. Muchos de ustedes van a dejar de verse con la mentalidad que se estaban viendo antes. Porque cuando tú conoces que hay un propósito, que